Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión, tal cual como lo anunciamos. Ya está aquí en el estudio con nosotros el invitado del día de hoy. Con mucha responsabilidad y seriedad vamos a hablar sobre un tema muy interesante y de todo lo que está en desarrollo. Luis Vicente León, presidente de Data Analysis. Siempre es muy oportuno apelar a la racionalidad, a la objetividad en momentos donde hay tantos conflictos de intereses, más allá de toda la situación que estamos viviendo los venezolanos, y es importante tener un poco de sensatez acerca de todo lo que vamos a analizar a lo largo de esta entrevista. Gracias por acompañarnos. No, pues para mí siempre un placer conversar contigo y poder además en este momento tratar de hacer un análisis balanceado de la situación del entorno, que es muy complejo y obviamente muy riesgoso. Hay un conflicto de poderes. Estuve revisando algunos de los análisis que planteaba y hablaba de una solución real, una solución política real. ¿Cuál pudiera ser el escenario de una solución política real hoy? Sí, mira, podemos decir que hay por lo menos dos escenarios, pero hay uno que es normalmente el escenario adecuado, el deseado. El escenario deseado cuando tú tienes un conflicto de poderes, que es lo que hay en este momento en Venezuela. Tú tienes un conflicto de poderes. Por un lado, tienes el poder ejecutivo de Maduro y la revolución, el poder legislativo, en este caso evidentemente controlado por la oposición, están en pugna, se enfrenta, hay un conflicto, ambos básicamente con sus argumentos. La oposición indica que el poder ejecutivo no es un poder legítimo, el Ejecutivo o Maduro y la revolución indican que hay un intento de golpe de Estado. Eso se llama técnicamente un conflicto de poderes, porque además son poderes de la nación, ambos son poderes más allá del calificativo, porque al final de cuentas esto es un tema muy importante. El poder no significa legítimo, ilegítimo, democrático, no democrático, autocrático. Eso es la forma del ejercicio del poder. Pero quien ejerce poder es quien lo tiene. O sea, ejerce poder el que logra, digamos, que se cumpla lo que él eventualmente está indicando. El que controla ese proceso ejerce el poder. Entonces, quitando los calificativos, hay en este momento quien ejerce poder de los dos lados. Y hay un conflicto. ¿Cómo se resuelve? Usualmente esto ya deja de ser un tema constitucional, legal, discursivo, de amenazas, etcétera. Por cierto, muchas veces amenazas que no puedes cumplir, así que suenan muy bonito, emocionan, pero no necesariamente las puedes materializar, instrumentar, ni tampoco necesariamente tiene que ver con la fuerza potencial. Mucha gente te dice, yo tengo digamos, la mayoría o el cariño, pero tú tienes que convertir eso en energía cinética, es decir, en accionable, porque de lo contrario es, digamos, un tema abstracto. Ahora, ¿qué resuelve un conflicto de poderes? Te lo resuelve, uno, la negociación política, porque ¿qué es la política? Más allá, esto genera mucho picor y a veces la gente empieza Estupor, sí, y se pone brava. Yo no quiero negociación, yo quiero solución. No, es que la solución es una negociación. Es decir, no es un sustituto, es un paso indispensable, incluso hasta para los más radicales. Es decir, porque digo, aquellos que te dicen no se puede negociar nada, además no se puede negociar con un criminal, hablando de los dos lados, porque el gobierno dice que la oposición es un golpista criminal y la oposición dice que Maduro básicamente es un usurpador. Es decir, eso es lo que dice el discurso de ambos lados. Entonces yo no voy a negociar con la otra parte. Bueno, a ver, supón que las dos partes tienen esa posición. Uno dice que este le está secuestrando poderes y el otro dice que este está secuestrando la presidencia de la República. Eso es lo que dice. Estás en un secuestro. Bueno, si los dos están en un secuestro, ¿cómo tú resuelves un secuestro? Ya, tú tienes dos formas. La forma es negociar. ¿Sí? Vamos a sentarnos y vamos a buscar una solución para proteger al rehén. O lo otro, cuando esos ejemplos existen, es la guerra. Digamos, la radicalización total. Es decir, cuando vas básicamente al conflicto total. ¿Sí? ¿Qué pasa? En este momento, en ese conflicto de poderes, la mejor solución es una solución de negociación política. Porque la política es eso, negociar. Es la ciencia
de la negociación. ¿Qué significa negociar? Negociar no significa que nos sentemos tú y yo a ponernos de acuerdo, ni si somos panas, ni si somos enemigos, nos sentamos ahí, nos tomamos un agüita o algo más, y entonces empezamos a ver. No, la negociación política ocurre cuando las dos partes están obligadas, presionadas a negociar. Cuando necesitan negociar o de lo contrario, la situación se desborda y puede ser mucho peor para todos. Cuando está en aprietos o en riesgo la estabilidad futura, no solamente presente, sino futura del país. Cuando tú amenazas, básicamente, que el conflicto termine no solamente con las partes o con una de las partes, sino también con la posibilidad de la gente, del pueblo o del rescate del país. Es decir, yo no puedo tener una solución en la cual la solución es que yo planteo un conflicto existencial contigo, es decir, tú tienes que desaparecer y contigo desaparezco, digamos, todos los recursos del país, la infraestructura del país, los trabajos de la gente, ¿no? O sea, yo no puedo plantearme eso si ese objetivo inicial incluye la destrucción completa del país que nos va a tomar años resolver. No puede. Ahora bien, Luis Vicente, hay otros elementos que cuando se analiza lo que históricamente está sucediendo en nuestro país es inédito y hay elementos de peso y de carácter internacional que llevan este tema de debate a la geopolítica. ¿Qué peso tienen las posturas que han tenido las naciones que se han pronunciado acerca de lo que sucede en Venezuela, en lo que suceda y en el desenlace que tenga esta situación para todos los venezolanos? Obviamente la comunidad internacional juega un papel muy importante, lo estamos viendo, lo estamos palpando. Es decir, tú tienes, por un lado, el gobierno busca, o en tu caso, busca un pedazo de respaldo, lo consigue en algunos elementos, como en Rusia, en China, en Turquía, en algunos un poco más moderados, como el caso de México, que además no solamente le dan un respaldo político, sino sobre todo plantean la iniciativa de diálogo también. Pero también le dan algo de recursos, le compran petróleo, le permiten obtener algo de dólares, le despachan mercancías, le despachan alimentos, es decir, eso está ahí jugando. Pero del otro lado, la oposición ha tenido, quizás su éxito más importante ha sido alinear completo a la parte moderna de la comunidad internacional, pero también la más fuerte, cercana a Venezuela, histórica, o sea, Estados Unidos, la Comunidad Europea, tus vecinos en el Grupo de Lima. Tú no estás hablando de una cosa secundaria, estás hablando nada más y nada menos de Colombia, que es tu vecino, de Brasil, que es tu vecino, de Argentina, que es un monstruo, de Chile. Es decir, tú estás hablando de una posición de tu región que está siendo completamente sólida, rechazando básicamente la posición de legitimidad del gobierno venezolano. Entonces, cuando tú tienes eso, tú tienes dos actores. Por un lado, tienes algunos actores internacionales, el gobierno o presidente o Maduro, presidente Maduro, el gobierno, como lo quieras llamar. Es decir, no importa en ese debate. La semántica. Es decir, porque la semántica es lo que está en el debate político. Tienes un actor que ejerce poder. Es decir, y ese actor que ejerce poder controla por ahora unas fuerzas, llama sector militar. Es decir, que ahí se muestra cuánto tiempo, cómo es. No, es una caja negra, no importa, yo no lo sé, porque no es fácil interpretar lo que pasa ahí dentro. Pero lo que está claro es que lo que tú estás viendo es que ese actor está por lo menos mostrando control en ese proceso. Y además, algunos países que lo respaldan, pero además ejerce el poder, está ahí. O sea, tú no puedes decir que no existe, existe y tiene poder. Ahora, por otro lado, ¿puede Maduro decir que Guaidó no existe? ¿Sí? Que la oposición no existe y que no tiene fuerza. No, primero está ahí, pero no solo está ahí, sino que tiene un respaldo impresionante como lo que no habíamos visto en años en términos internacionales. Pero además, nada más y nada menos que de Estados Unidos. La amenaza palpable de reconocimiento de Europa, el reconocimiento de tus, digamos, hermanos, vecinos. Es decir, ¿cómo que vamos a decir que no existe? Claro que existe. Entonces, si los dos actores existen, ahora, ¿cómo resuelvo la ecuación? Están en pugna. Por supuesto, la oposición quiere ganar. Es natural. La revolución quiere aplastarla. También lo vamos a saber. Ahora, la pregunta es, ¿pueden? Cuando tú enfrentas, la pregunta es, ¿ese enfrentamiento va a ser un enfrentamiento armado? ¿Ese enfrentamiento es armado
adentro de Venezuela. Ese es un enfrentamiento armado que viene de afuera. ¿Eso qué costos tiene para la nación y para el país? Pero sobre todo para el futuro y la estabilidad. No, lo que tú tienes que buscar es cómo tú conviertes eso, en esas fuerzas, en un estímulo para que las dos partes se tengan que sentar a negociar políticamente una solución. Porque no es verdad que ya a estas alturas Maduro puede mantenerse en poder despreciando lo que está ocurriendo en el resto del país. Pero tampoco es verdad que la oposición puede plantear simplemente que la única solución es cortarle la cabeza, porque lo que tú conviertes entonces es en unos kamikazes que estarán dispuestos a la lucha y por lo tanto estarías llevando al país a una guerra civil. Hay otros debates de índole jurídico acerca de cómo están sucediendo las cosas que quedarán para la historia y eso se analizará más adelante en frío. Pero sí hay una realidad que es la que estamos viviendo todos los venezolanos, que a medida de que transcurren estos días, la incertidumbre económica se agudiza. Las expectativas que pueden tener los venezolanos acerca de cómo controlar su economía están en el limbo. ¿Cuáles son los escenarios que se plantean para los venezolanos comunes, para nosotros, los ciudadanos de a pie? Mira, la verdad es que la peor parte de un analista es cuando te toca ser lo más transparente posible en una mala noticia. Es decir, uno siempre trata de ser optimista, y yo soy optimista sobre el futuro en términos de que en algún momento vamos a resolver el conflicto y ojalá sea para el rescate de los equilibrios, del crecimiento, de la estabilidad, de los derechos, de la democracia. Es decir, eso es lo que yo deseo. Pero en el corto plazo, y estoy hablando de este año en particular, el tema económico pinta terriblemente negativo. Y tengo que ser absolutamente franco, porque esto no es una sesión de autoayuda. Es decir, esto es un análisis para poder tomar decisiones y protegernos, como venezolanos, como empresarios, como personas que vivimos o dependemos de actividades en Venezuela. Lo que viene es una situación muchísimo más grave que la que nosotros hemos vivido hasta ahora, y ya era bastante mala. El 2018 fue un año terriblemente difícil, un año de deterioro, un año de hiperinflación. Vivimos todo el año con un crecimiento de precios desbordado, una pérdida de nuestra capacidad de compra, tanto que te lo vendo específicamente hace apenas 4 o 5 meses, cuando el gobierno anunció en aquel momento un programa de ajuste y subió el salario mínimo. ¿Recuerdas? Ese salario mínimo en ese momento era el equivalente a $30 en aquel momento. Hoy el salario mínimo que tienes es menor de $5. Entonces, fíjate, solo en meses el mismo salario mínimo ofrecido por el gobierno pierde dramáticamente su valor. Y además, $30 de aquel momento compraban muchísimo más que $5 de este momento dentro de Venezuela. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la gente está empobrecida. Pero además, te recibe el año en un conflicto político que tiene, además, connotaciones internas y externas. Y esas connotaciones internas hablan de pérdidas de confianza, de afectación al sector productivo, de dificultades económicas. Y a nivel internacional te habla también de sanciones que van a afectar la capacidad. Por ejemplo, en este momento las sanciones hacen que sea muy difícil que Venezuela pueda, y en este caso PDVSA, pueda despachar esos 500 o 600 mil barriles que despachan los Estados Unidos, están comprometidos. Porque como Estados Unidos no reconoce al gobierno venezolano, no reconoce a Maduro como presidente legítimo del país, tampoco reconoce entonces a PDVSA como una institución legítima. ¿Y qué pasa entonces? Que puede parar los pagos de petróleo, además de la sanción específica. ¿Qué quiere decir eso? Que tú vas a tener, si ya era malo el nivel de producción y ventas del año pasado, este año podemos hablar de una caída dramática que tiene que ver con esas contracciones de sanción. Bueno, se nos agotó el tiempo. Siempre muy interesante poder escucharle. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Luis Vicente León, presidente de Data Analysis. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes también. Vamos a hacer una breve pausa y ya venimos con más de Noticiero Venevisión.